Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a la segunda parte de la Parashá Noach en la lectura del Sagrado Zohar. Con ustedes el Aj Yohanan. Recuerden, mis Ajin, si les gusta este material, por favor suscribirse a este canal, active la campanita y dele me gusta y comparta este material con sus seres queridos. En esta ocasión, mis Ajin, comenzamos con el tema El castigo en el Geinón. Esta es la segunda parte, busquen la primera para que vaya complementando la lectura. Amén. Un temor positivo y saludable al pecado puede inspirarnos a buscar el desarrollo espiritual, evitando así, misajín, las repercusiones negativas inherentes a nuestro mundo de causa y efecto. Rabbi Abba dijo que en el Geinón hay compartimentos tras compartimentos, segundos, terceros y así sucesivamente hasta 7. Los amigos ya han explicado este asunto. Benditos los justos que se guardan de los pecados de los malvados y no siguen sus caminos ni se contaminan. Pues cuando una persona impura muere y pasa al mundo de la verdad, desciende al Geinón. Allí desciende hasta llegar al compartimento más bajo. Y hay dos compartimentos cercanos llamados Seol y Abadón. Quien llega al Seol es juzgado y castigado allí, y luego ascendido a un compartimento diferente, pero superior. Esto continúa hasta que es liberado de allí, pero quienes descienden y llegan a Abadón nunca vuelven a ascender. Por eso se llama Abadón, que en español sería perdición, porque allí están perdidos para siempre. Pero venga y mire, Noaj, el Sadik, advirtió a la gente de su generación, pero no le hicieron caso, hasta que el Kadosh, el bendito sea, les impuso el castigo del Gainón. ¿Qué es el castigo del Gainón? Bueno, pues es agua y fuego. Chamayin. El primero es frío, el otro hirviente, y toda esa generación fue condenada al castigo del Gainón y perdida del mundo. Después de ese castigo, el mundo pudo existir y funcionar correctamente. Noaj entró en el arca, en la Teba, y trajo consigo a todas las especies de criaturas. Así que, por supuesto, Noaj era un árbol frutal que daba fruto, lo que significa que era Yexo, el fundamento llamado justo. Y entonces todas las especies del mundo emergieron del arca tal como sucedió arriba, es decir, tal como en Yexo y Malhut arriba. Pero venga y mire. Cuando el árbol frutal que da fruto, Yexo de Seirampin, se une al árbol frutal que es Malhut, entonces todas las especies de lo alto, grandes y pequeñas criaturas vivientes y todas sus variedades, aparecen, cada una con otros miembros de su especie, como está escrito, bestias tanto pequeñas como grandes. Tejilín 104, verso 25. Así fue con Noaj y el arca. Todos emergieron del arca, lo que significa que todos fueron corregidos mientras estaban en el arca. Lo mismo ocurre con los descendientes de lo alto, quienes reciben su corrección de Malhut. Y el mundo existió tal como existió arriba. Y por eso Noaj se le llama labrador, es decir, Misajín, el esposo de la tierra, y un hombre sadik, lo que significa que los justos son justos, como Yexod de lo alto, como se explicó anteriormente. Rabbi ya dijo,
Durante 300 años antes del diluvio universal, Noaj les advirtió que cambiaran su conducta, pero no le hicieron caso hasta que el Kadosh bendito sea terminó de esperar su arrepentimiento. Esto está escrito, y sus días serán 120 años. Bereshit 6:3. Luego se perdieron del mundo. Vengan y miren. En la porción semanal anterior se dieron cuenta, está escrito, y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Aquí, Misajín, se desnudaron delante de todos y entonces, ¿qué está escrito? Bueno, y los hijos de Elohim vieron a las hijas de los hombres. Esta fue la causa principal que los impulsó a seguir pecando hasta su destrucción. Y por ello, Misajín, siguieron la inclinación al mal, se aferraron a su tronco y raíces. Rechazaron la Kadosh Emuná entre ellos y se contaminaron. Así está escrito. El fin de toda carne ha venido ante mí, para enseñarles que eran culpables. El fin de toda carne. Aquí, Misajín, cuando el malaj de la muerte recibe rienda suelta como resultado de la acumulación de acciones negativas de la humanidad, su poder se multiplica enormemente. Incluso las almas inocentes que se cruzan en su camino sin darse cuenta caen víctimas de sus poderes de muerte y destrucción. Sin embargo, Misajín Noah logró encontrar refugio en el arca, en la Teba, porque es Mashiach y es la vida. El Zohar revela que el propio Zohar es una encarnación del arca, porque es Ruach, y por lo tanto puede brindar protección en tiempos de caos y destrucción. Y Elohim dijo a Noah, el fin de toda carne ha llegado ante mí. Bereshit 6:13. Isaquín Rabí Yehudá relacionó este verso con el que decía, Hashem, hazme saber mi fin y la medida de mis días. ¿Cuál es? Sabré cuán frágil soy. Tejilín 39, verso 5. David Hamele le dijo al Kadosh bendito sea, hay dos fines, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y son dos caminos que el hombre recorre hacia el mundo de la Emet. Hay un final a la derecha, porque está escrito, al fin de los días, también derecha, Daniel 12:13. Y también hay un final a la izquierda, como está escrito, Él pone fin a la oscuridad y busca toda perfección, las piedras de la oscuridad y la sombra de la muerte. Job 28:3. ¿Qué significa busca toda perfección? También fin. ¿Quién es el que busca? Él no es otro que el fin, que está a la izquierda. Él es el buscador que trae oscuridad a los rostros de las criaturas. El fin de la justicia, Misajín, está, como ya dijimos, al final de la justicia. Como dijo el Kadosh, el bendito sea, a Daniel, sigue tu camino hasta el fin, porque descansarás. Daniel 12:13. Daniel le preguntó, en este mundo, en el mundo de la verdad. Y él le respondió, en el mundo de la verdad. Como está escrito, Shalom a los que descansan en sus tumbas. Yesayah 57:2. Le preguntó, ¿cuándo resuciten la tierra, es decir, en el momento de la resurrección de los muertos? ¿Me levantaré y estaré entre ellos o no? Bueno, él respondió, y permaneceré. Daniel continuó. Sé que en el momento de la resurrección se levantarán en grupos. Algunos serán los justos, mientras que otros serán los malvados del mundo. Pero no sé con quiénes me levantaré. Él le respondió, por tu parte, es decir, entre los justos.
Continúa, pero dijiste, sigue tu camino hasta el fin. Pero hay en un extremo a la derecha y un extremo a la izquierda, y no sé a cuál iré. Él le respondió, al extremo a la derecha. Daniel 12:13. De igual manera, David Hamel le dijo al Kadosh, bendito sea, Hashem, hazme saber mi fin. ¿Cuál es mi porción? Es decir, quería saber su destino. Y no tuvo descanso hasta que se le dijo, siéntate a mi diestra. Tejilín 110, verso 1. Pero venga y mire. El Kadosh, bendito sea, también le dijo a Noaj, el fin de toda carne ha llegado ante mí. Noah preguntó, ¿cuál fin? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Y él le respondió, es el fin que trajo oscuridad sobre los rostros de las criaturas, siendo el fin de toda carne, lo cual significa que es el fin de la izquierda, que es el malaj de la muerte. De las palabras ha venido ante mí, aprendemos, misajín, que los malvados se apresuran a atraer al ángel de la muerte para traer oscuridad sobre sí mismos. Por lo tanto, al darle permiso, éste se apodera del alma, pero nunca se apodera del alma sin permiso. Por eso el verso dice, ha venido ante mí. Esto significa que Él viene ante mí para obtener permiso para traer oscuridad sobre los rostros de las personas del mundo. Y por eso está escrito, los destruiré con la tierra, Bereshit 6:13, porque le di permiso. Haz un arca de madera de gofer en la que puedas salvarte para que Él no tenga poder sobre ti. Pero venga y mire. Hemos aprendido, Misajín, que cuando hay una plaga en una ciudad o en el mundo, nadie debe de presentarse en el mercado, porque el ángel de la destrucción ha recibido permiso para destruirlo todo. Por eso el Kadosh, el bendito sea, le dijo a Noaj, te conviene tener cuidado y no presentarte ante el ángel de la destrucción, para que no tenga poder sobre ti. Pero si preguntaran, ¿quién mencionó aquí al ángel de la destrucción? Fue solo la avalancha de aguas la que se convirtió en un diluvio. Ahora bien, vengan y observen. Ya sea que el mundo sea azotado o incluso cuando sea entregado al juicio, el ángel de la destrucción está en medio de todo castigo que se inflige en el mundo. Ahora bien, aquí también estaba el diluvio. El ángel de la destrucción caminó dentro del diluvio y como resultado fue llamado el diluvio, el Mabul. Por lo tanto, fue incluido en él. Entonces el Kadosh, el bendito sea, le dijo a Noaj que se escondiera dentro del arca y que no se mostrara ante el mundo. Y quizás te preguntes cómo sobrevivió el arca, a pesar de ser vista en el mundo por donde caminó el ángel de la destrucción. Pero mientras el ángel de la destrucción no vea el rostro de la persona, no puede gobernarla. ¿Y cómo sabemos esto? Por Misraín, porque el verso dice, ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Shemot 12:22. La razón es que el ángel de la destrucción estaba presente afuera y podía destruir a cualquiera y nadie sabía o nadie debía ser visto antes que él. Por eso Noaj y todos los que se unieron a él se escondieron dentro del arca. Allí
el malaj de la destrucción no tenía poder sobre ellos. Rabí Hillá, Rabí Yossi iban de camino cuando llegaron a las montañas de Ararat, donde observaron unos profundos barrancos que habían quedado de la época del Mabul, el diluvio universal. Rabí Hillá le dijo a Rabí Yossi: estos barrancos son de la época del diluvio, y el Kadosh bendito sea, los ha dejado para que perduren por todas las generaciones venideras, para que los pecados de los malvados no sean borrados ante él. Porque es el camino del Kadosh, el bendito sea. Él desea que los adiquín que cumplen su voluntad sean recordados tanto arriba como abajo. Él desea que su memoria no sea olvidada de generación en generación. Asimismo, él también desea que los malvados que no cumplen su voluntad sean recordados. Él desea que sus pecados nunca sean olvidados y que sus castigos y sus malos caminos siempre sean recordados. Como está escrito: la mancha de vuestra iniquidad está ante mí. Yermiyah 2:22. El siguiente tema, misajín, es alza la voz, pobre Anato. Aquí, misajín, mientras que Moshe pudo ayudar a generar la revelación de la Or en el monte Sinaí, incluyendo el estado de inmortalidad, Noah no pudo lograr la misma hazaña en su época. El Zohar explica que Noah era una fuerza de uno solo, mientras que Moshe logró una masa crítica de personas a través de las 600,000 almas que se alzaron en el Sinaí. Estos pasajes, misajín, infunden en nosotros conciencia y motivación interior para lograr la eliminación total del mal y el caos de esta tierra. Despiertan el deseo de transformar nuestra propia naturaleza negativa y de compartir la luz del Zohar. Misajín, según la Kabbalah, el Zohar es el instrumento más eficaz para eliminar las inclinaciones negativas que nacen en los corazones de la humanidad. Cuando una masa crítica de personas haya abrazado su sabiduría, erradicaremos para siempre todo el dolor y el sufrimiento de la humanidad. El rabino Yossi citó: alza tu voz, oh hija de Galín, escucha la Isha, oh pobre Anató. Yesayah 10:30. Aquí, mis los amigos ya explicaron este verso, que se refiere a la Cajal de Israel, que es Malhut. Así que alza tu voz, oh hija de Galín, se refiere a la hija del patriarca Abraham. En el secreto de el padre establece a la hija. Y es Gesed el que ascendió a Jotma. Y cuando la hija recibe los mojín de Abba, se le llama hija de Galín, que quiere decir manantiales. Como está escrito, un manantial, que en hebreo es Gal, cerrado, Shir Hashirin 4:12. Lo que significa, Misagin, que Malhut se llama Gal o manantial cuando recibe los mojín de Abba. Por lo tanto, aquí también se le llama Galín o manantiales, porque manantiales se refiere a las luces superiores que se reúnen, entran en Malhut y la llenan. La reunión de estas luces es el secreto de las tres vocales, Holan, Shuru y Shiri, como ya se ha citado. Tus brotes son un huerto de granados. Así, mis aquí los brotes se
refieren también a las luces superiores que se reúnen y son atraídas hacia Malhut como arroyos y ríos. Escucha la Isha. La palabra la Isha también aparece en el verso. El león, la Ish, parece por falta de presa. Job 4:11. Esto significa, Misajín, que es lo contrario del nombre Gallín, ya que se refiere al momento en que Malhut, por falta de abundancia, perece. La Ish es el término masculino, la Isha es el femenino. Por lo tanto, cuando aparece el término la Isha, se refiere a Malhut, que es el principio femenino. Y él pregunta, ¿por qué se le llama con el nombre Laish? ¿Será porque está escrito un león, el más fuerte entre las bestias? Mishle 30:30. ¿Significa esto el poder del león? ¿O está escrito para recordarnos que el león perece por falta de presa? Lo cual se debe a la falta de abundancia. Y él responde, todos los dichos se refiere a la Isha. En esta etapa Malhut es llamada la Geburá inferior, pues desciende de la Geburá superior, es decir, de la Geburá de Binah. Y por eso se le describe como el león más fuerte de las bestias. Pero también es el león que perece por falta de presa. Cuando estas corrientes, que son las luces superiores, parten y no entran en ella, entonces se les llama la Isha, leona, que perece por falta de presa. Como está escrito, el león perece por falta de presa y sus cachorros se dispersan. Vaikra 4:11. Entonces, Misajín, cuando el verso menciona a la Isha o pobre Anató, el más pobre de los pobres, el significado es el mismo que en de los Koanín que estaban en Anató, en Yermillajo 1:1. Y Anató a tus propios campos, en Malajín 2:26. Estos términos, Misajín, de Anató siempre indican pobreza. Además, pregunta, ¿qué nos quiere enseñar Shlomo Hamele con el término Anató? Bueno, nos quiere enseñar que mientras el rey David Hamele vivió en Aitar, se volvió rico y próspero. Pero después de eso, cuando David Hamele murió, Aitar se volvió pobre. Entonces, Shlomo Hamele le dijo a Anató, a tus propios campos. Pregunta, ¿cuál es la verdadera razón por la que Shlomo Hamele lo llamó Anató? ¿Por qué debería llamarlo con un nombre de desgracia? Bueno, él responde, quería decirle que en tu época mi padre vivía en la pobreza, pero ahora que soy rico, vete a tus campos. Quien sirvió en la pobreza no es apto para servir en la prosperidad. Además, Además afirma que ahora debemos explicar por qué Eviatar se llamaba Anató. Deberíamos asumir que era por ser de Anató. Ya hemos aprendido del verso y uno de los hijos de Ahimele, hijo de Ahitú, llamado Eviatar, escapó en 1 Samuel 22:20 y provenía de Nob, la ciudad de los Coanín. Hemos aprendido que No también se llama Anató. ¿Y por qué se le llama Anató? Bueno, debido a la pobreza y a la indigencia a la que fue reducida por el rey Saúl.
tras la masacre de todos sus habitantes y Kuanin. Sin embargo, esta no es la verdadera razón del nombre, ya que Anató era el nombre de una aldea y no de Nob. Más bien, Shlomo Jamel le llamó a Yatar Anató, porque fuiste afligido. En hebreo, It Hanita. En todas las aflicciones de mi padre, primera de Malachim 2:26. Y porque él también provenía de la ciudad de Nob. Así que la verdadera razón es que, debido a que David Jamel vivió en la pobreza en su época, lo llamó así, Anato. Rabiji ya dijo que el mundo estuvo en estado de pobreza desde que Adán transgredió el mandato del Kadosh, bendito sea, hasta que Noah se presentó y ofreció su sacrificio, estableciendo así el mundo. Rabbi Yossi dijo que el mundo no estaba establecido ni la tierra pura por la contaminación de la serpiente hasta que Israel se paró en el monte Sinaí y se aferró al árbol de la vida, que es la Torah. Solo entonces el mundo se estableció adecuadamente. Hoy, si te quieres corregir, apégate al árbol de la vida que es la Torah y es Mashiach, la Torah viviente. Si Israel no hubiera pecado ante el Kadosh, bendito sea, jamás habría muerto, pues la contaminación de la serpiente había sido purificada de ellos. Pero a causa de su pecado, las primeras tablas que trajeron la liberación de todos los pecados, la liberación de la serpiente, quien es el fin de toda carne, el ángel de la muerte, se rompieron. Y cuando los levitas se levantaron para matar a los culpables, fue entonces cuando Moshe les dijo, pongan a cada uno su espada a su lado y maten cada uno a su aj. Shemot 32:27. Entonces la serpiente maligna caminó delante de ellos, sin embargo, no pudo dominarlos porque todo Israel estaba ceñido con una armadura especial que los protegía de sus ataques. Esta armadura especial es el adorno que recibieron en el monte Oreb. Por lo tanto, Misajín, la serpiente no pudo haberlos vencido. Sin embargo, cuando le dijo a Moshe, ahora, pues, quítate tus adornos, Shemot 33:5, se le dio permiso a la serpiente para gobernar a Israel. Pero venga y mire, está escrito. Y los Bené Israel fueron despojados de sus ornamentos junto al monte Oreb. Así que pregunta, ¿fueron despojados? Debería haber escrito, se despojaron. Y responde que las palabras fueron despojados. Nos muestran que en realidad fueron despojados por otro poder, pues se le dio permiso a la serpiente para gobernarlos. Sus ornamentos junto al monte Oré se refiere al ornamento que recibieron del monte Oré cuando la Torá fue entregada a Israel. La ya pregunta, ¿por qué si Noaj era un hombre sadik, no canceló la muerte en el mundo tal como fue cancelada en el momento de la entrega de la Torá? Bueno, es porque la contaminación de la serpiente aún no había sido eliminada del mundo y porque la gente del mundo no tenía emuná en el Kadosh, bendito sea. Como resultado, Misajín, se aferraron a las hojas del árbol inferior, las fuerzas externas, y se cubrieron con el espíritu de impureza. No solo eso, sino que al salir del arca, continuaron pecando y siguiendo la mala inclinación como antes. Además, la Torah Kedoshá, que es el árbol de la vida, Mashiach, aún no había sido traída a la tierra por el Kadosh, bendito sea. Además de todo esto,
Noaj mismo trajo la muerte de nuevo al mundo, como está escrito, y bebió del vino y se emborrachó, y quedó descubierto en su tienda. Bereshit 9:21. Esto ya se ha explicado. Pero ahora, misajín, hablemos de el israelita. El israelita. Misajín, la siguiente sección se revelan los secretos y misterios ocultos de las Moarim de Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, y Yom HaKippurim, Día del Perdón, Sukkot, Fiesta de las Cabañas, y el primer día de cada nuevo mes, Rosh Hodesh. Misajín, el Zohar revela el proceso mediante el cual utilizamos estas herramientas espirituales para purificar nuestro mundo y nuestras almas de los residuos negativos de nuestro comportamiento egoísta. Podemos facilitar todos estos procesos meditando, leyendo atentamente el texto antiguo. Mientras caminaban, vieron a un israelita que se acercaba. El rabino Yossi dijo que esa persona era israelita, porque parecía israelita. Al llegar a su lado le preguntaron quién era. Les dijo que estaba en un recado religioso, ya que vivía en la aldea de Dramín, y al llegar a la época de Sukkot necesitaban un lula y las otras 3 especies. Iba a cortarlas para cumplir con la misma. Caminaron juntos. El israelita les habló, les preguntó: ¿han oído por qué necesitamos las 4 clases de lula para apaciguar al mundo durante esta festividad, pero no en ningún otro momento? Le respondieron: los amigos ya explicaron este tema con la razón, pero si tienes una nueva explicación, dila. Bueno, les dijo: el lugar donde vivimos es ciertamente pequeño, pero todos nos dedicamos al estudio de la Torá. Tenemos un rabino muy conocido entre los rabinos, llamado Rabí Yitzhak, hijo de Rabí Yossi de Mejosá. Nos enseña nuevas explicaciones de la Torá a diario. Y dijo que durante esta Moed es el tiempo de la dominación. Cuando Israel logre dominar a los ministros de las 70 naciones, así está escrito. Entonces las aguas impetuosas han inundado nuestra Neshama. Baruch Hashem, que nos ha entregado como presa de sus dientes. Tejilín 124, versos 5 y 6. Pregunta: ¿acaso tiene dientes el agua? Él responde que ellas, las aguas orgullosas, se refieren a las demás naciones, y los dientes se refieren a los ministros supremos de estas naciones, quienes adoran a los planetas y constelaciones, son bendecidos por medio de Israel, y se les llama aguas orgullosas, como dice las aguas maliciosas. Para dominar a los ministros de las naciones, acudimos con el Kadosh nombre representando por esas 4 especies con la lula. El mirto es el secreto de Gesed. Geburah y Tiferet, de la letra Yud, de la Yud Hei Ba Hei. Las ramas de sauce son el secreto del Netzahu, de la primera letra Hei, de la Yud Hei Ba Hei. El lula es el secreto de Yexo, de la letra Ba, de la Yud Hei Ba Hei. Y el etro es el secreto de Malhut, de la Hei inferior. Juntos apaciguan al Kadosh, bendito sean, y gobiernan las aguas soberbias mediante el Kadosh nombre. Ellos traen y despiertan sobre nosotros las aguas sagradas, es decir, la abundancia de las aguas superiores.
para la ceremonia de libación de agua en el altar, que es Malhut, y estas aguas superiores vencen a las aguas orgullosas. Y continuó diciendo que en Rosh Hashanah, el primer despertar, que es el principio femenino, reaparece y aparece en el mundo. Esto significa, Misajín, que el principio femenino regresa a su estado anterior en el cuarto día de la creación. Y pregunta, ¿qué es este primer despertar? Y responde, es el tribunal inferior que se despierta para juzgar al mundo. Es cuando el Kadosh bendito sea, se sienta en el trono del juicio y juzga al mundo. Este tribunal gobierna y juzga al mundo hasta Yom Kippur, el día de expiación o de perdón. Cuando su rostro en el del principio femenino se ilumina, esto significa que el principio femenino recibe las 13 sefirot superiores, que son Keter, Jotma y Binah, llamadas el rostro. En ese momento, la serpiente calumniosa abandona el mundo, pues está ocupada con el chivo expiatorio que se le ha ofrecido. Esta ofrenda proviene del espíritu de impureza, lo cual es propio de la serpiente calumniosa, quien es el fiscal. Y así, mientras está ocupada con su chivo expiatorio, no se acerca al templo ni al principio femenino. Es decir, no se acerca más a los hijos de Israel para procesarlos. Y no separa el acoplamiento de Seirampín y el principio femenino. Este chivo expiatorio es como la ofrenda por el pecado del macho cabrío el primer día del mes. Al estar ocupado con él, la faz del templo, que es el principio femenino, se ilumina, y así es como todo Israel haya misericordia ante los ojos del Kadosh, bendito sea, y él perdona sus pecados. Pero hay un secreto, les dijo, que no puede ser revelado, excepto a hombres sumamente sabios, Kadoshim y piadosos. Rabí Yossi le preguntó, ¿y cuál es ese secreto? Y él respondió, aún no te he evaluado, así que no puedo decir si eres apto para escuchar este secreto. Siguieron su camino, y después de un rato él dijo, cuando la luna, que es el principio femenino, se acerca al sol, que es Seirampín, entonces el Kadosh bendito sea agita el lado norte, que es la columna izquierda, y la agarra amorosamente y la trae hacia sí. Este es el secreto para pedir permiso y apacición. Entonces el lado sur, que es la columna derecha, se agita desde el otro lado. Y finalmente la luna, que es el principio femenino, se eleva y se une al este, que es Seirampín. Así ella se nutre de ambos lados, del sur y del norte, y recibe la bendición a la abundancia del acoplamiento en silencio. Y ahora la luna es bendecida y llena de abundancia, como una mujer que se acerca a su esposo. Esto significa que se ha producido un aparamiento completo, en el cual todos los mojín son revelados al mundo, o sea, todas las sefirot. Así como existe un secreto sobre la forma de las partes del cuerpo del hombre, Serampín, y su composición, también existe un secreto sobre la forma de las partes del cuerpo del principio femenino de Serampín. La única diferencia, misajín, entre ellos es el color. Es su color. El verde es el secreto de Serampín,
mientras que el rojo es el secreto del principio femenino. Sin embargo, Misajín, las formas de sus partes son similares. Y así como arriba existe aquello que la une y se eleva para recibirla con amor. Así también debajo de Asilú, bajo la luna, yace el secreto de otro hombre inferior, del otro lado. Él también tiene las mismas partes del cuerpo, a saber, la izquierda, la derecha y etcétera. Lo que aprendemos, Misajín, de esto es que todos los niveles están moldeados uno a partir de otro. De modo que las formas de nivel superior se transportan al inferior. Y la excitación de cualquiera de estos aspectos despierta un aspecto opuesto en los otros niveles, como se explicará más adelante. Arriba, el brazo izquierdo de Seiranpin sostiene el principio femenino y se eleva amorosamente hacia ella. De igual manera, debajo del principio femenino, la serpiente, que es el brazo izquierdo del espíritu de la impureza, es el principio femenino de la impureza, quien cabalga sobre la serpiente, que es el macho de la impureza. La agarra y se aparea con ella. Con esto se acerca a la luna, que es el principio femenino, y la atrae hacia sí, lo que significa, Misakin, que se nutre de ella entre quienes se aferran, es decir, el lugar del apareamiento, y por lo tanto, ella se contamina. Entonces, Misakin, Israel, abajo, ofrece el chivo expiatorio el primer día del mes. La serpiente se siente atraída hacia él, pues su anhelo es la iluminación de la izquierda. Mediante el chivo expiatorio, Israel atrae a la dulcificación de Malhut en Binah y la iluminación de la izquierda desde abajo hacia arriba. Entonces la luna se purifica y se vuelve apta para recibir la abundancia de su esposo, Seirampin. Entonces asciende y se aferra a Seirampin para ser bendecida. Mientras que antes, cuando estaba abajo, aún no se había apareado con Seirampin, perdón. Era oscura. Ahora su rostro se ilumina. Lo mismo ocurre con Yom Kippur, otro día en el que la serpiente maligna se mantiene ocupada con el chivo expiatorio, que es la iluminación de la izquierda, al igual que el primer día del mes, cuando la serpiente está ocupada con el chivo expiatorio. La luna se separa de él y puede dedicarse a proteger a Israel como una madre protege a sus hijos. Entonces el Kadosh, bendito sea, bendice a Israel desde arriba y les perdona sus pecados. Más tarde, cuando Israel llega a la festividad de Sukkot, la columna derecha de arriba se despierta, como se alude en el verso, y su mano derecha me abraza, Shir Hashirin 2:6. Esto permite que la luna, que es el principio femenino, se adhiera a él, es decir, a la derecha. Y entonces su rostro se ilumina adecuadamente. Entonces comparte sus bendiciones con todos los ministros de abajo, es decir, los 70 ministros de las naciones. Al mantenerlos ocupados con sus bendiciones, se les impide acercarse y succionar de la porción de Israel, como se describe con la serpiente y el principio femenino. Su Su ocupación con el chivo expiatorio desvía su persecución del principio femenino. Lo mismo aplica abajo, en este mundo. Cuando todas las demás naciones son bendecidas, todas se ocupan de su porción y no se entrometen con Israel ni codician su parte. Tal como describimos anteriormente, la serpiente con el principio femenino y los 70 ministros supernales con Israel
Así es el caso con las 70 naciones e Israel aquí. Por eso, Misajín, durante Sukkot, cuando ofrecen los 70 toros como sacrificio, Israel trae bendiciones hacia todos los ministros supremos de las 70 naciones, para que se ocupen de su porción y no se entrometan con Israel. Cuando la luna está llena de bendiciones celestiales, Israel acude y se sustenta solo con ella. Por eso está escrito, el octavo día tendréis una asamblea solemne. Aseret, Bemibar 29:35. ¿Qué es esta asamblea? Bueno, indica la reunión de las bendiciones celestiales, de las cuales solo Israel puede sustentarse. Y por esto está escrito, habrá una convocación Kadosh solemne para vosotros, refiriéndose específicamente a vosotros y no a las demás naciones, a vosotros y no a los demás ministros celestiales. Esta es la razón por la que Israel apacigua al Kadosh, bendito sea, con liberaciones de agua sobre el altar. Esto otorga a los ministros supremos de las naciones una parte de las bendiciones, para que se ocupen de ello y no interfieran con la alegría de Israel cuando vienen a recibir las bendiciones de lo alto. Y de este día está escrito, mi amado es mío y yo soy suya. Lejado di, Kedodidi. Shir Hashirin 2:16. Lo que significa que no hay ningún extraño que interfiera con nosotros. Este día, Misajín, es como el día en que el rey invita a un amigo cercano a un banquete especial, preparado para un día especial, para que su amigo conozca su profundo amor. El rey piensa, ahora deseo festejar y alegrarme solo con mi amada, pero temo que durante mi banquete todos los demás ministros vengan a nuestra mesa para estar juntos y participar en la comida festiva que he preparado para mi amada y para mí. Entonces, ¿qué hace el rey? Bueno, primero agasaja a sus gobernadores y ministros con platos de verduras y carne. Solo después de que estén satisfechos, puede sentarse en Shalom con su amigo y disfrutar del banquete supremo con los manjares más exquisitos del mundo. Y a solas con el rey, su amigo le presenta todas sus peticiones y ruegos que el rey concede. Así como el rey disfruta de la compañía de su amada a solas, sin que ningún extraño los interrumpa. El Kadosh bendito sea, disfruta de Israel. Por eso está escrito, el octavo día tendréis una convocación Kadosh. Rabí Yossi y Rabí ya dijeron, el Kadosh bendito sea, nos estableció el camino recto. Dichosos los que profundizan en la Torah. Se acercaron al israelita y lo besaron. Rabí Yossi le aplicó el verso. Y todos tus hijos serán instruidos por Hashem, y se multiplicará la shalom de tus hijos. Yesayah 54:13. Al llegar a un campo, todos se sentaron. Ese hombre preguntó, ¿qué cambió cuando el verso dice, y Hashem hizo llover sobre Sodoma y Gomorra? Bereshit 19:24. Y no se usó el término Elohim. ¿Y qué cambió durante el gran diluvio cuando se usa el término Elohim? Bueno, mientras que el término Hashem, como se mencionó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, no se usa en absoluto. Hemos aprendido, Misajín, que donde quiera que se mencione el término y Hashem, se refiere a él y a su tribunal, es decir,
a Seirampin, que es Rajun, junto con su principio femenino, que es juicio. Pero cuando se menciona solo el término Elohim, se refiere únicamente al tribunal, es decir, al principio femenino de Sin Seirampin. En el caso de Sodoma, el juicio no se dictó para destruir el mundo, y por lo tanto Seirampin participó en su ejecución. Por eso está escrito, y Hashem, Ba, Yud, Ba, Hei, que indica el atributo de la misericordia, que es Seirampin, Mashiach, junto con su tribunal de justicia, que es su principio femenino, la letra Ba, que lleva el significado de la palabra española o en español, la Yud o la Y, unidad, que está unida a Yud Hei Ba Hei, indica principio femenino. Pero en el caso del diluvio universal, el mundo entero y todos sus habitantes fueron destruidos. Por eso el evento se escribe con el término Elohim, que indica el atributo del juicio exclusivamente, sin la moderación de la misericordia. Y aunque se diga que Noah y todos los que están con él se salvaron y no todos fueron destruidos, pues solo porque fueron ocultos a la vista e invisibles para el ángel de la destrucción. Por lo tanto, se considera que todo lo que existía en el mundo, es decir, todo lo que fue visto por los ojos del ángel de la destrucción, fue destruido. Por eso el término Yashen indica que él no destruye todo lo que se revela a la vista, como en el caso de la destrucción de Sodoma, y sin embargo, el término Elohim indica que todo debe ocultarse cuidadosamente, porque él destruye todo, es decir, todo lo que se revela a la vista. Por eso el término Elohim se refiere solo al principio femenino, Sin Seirampin, quien es misericordia. Y este es el secreto del verso. Hashem se sentó en el diluvio, Tehilim 29:10. Entonces pregunta, ¿cuál es el significado del término Sat? Bueno, él responde que si no hubiera estado escrito en las escrituras, no podríamos haberlo dicho. Porque el término Sat indica que él se sentó solo, por sí mismo, y era distinto del juicio que se dictó en el gran diluvio. De esto se basa Misajín en la analogía de que aquí está escrito, Hashem se sentó. Mientras que en otro lugar está escrito, se sentará solo. Fuera del campamento, Aikra 13:46. El significado en ambos casos es que él estaba solo por sí mismo. Todo esto lleva al hecho de que en el momento del diluvio, Yud, Hei, Ba, Hei se sentó solo. Él no se unió a ese juicio. Y por eso la 70, más bien aquí, por eso la sentencia fue impuesta como juicio sin piedad. ¿Sí? Ahora bien, como Noah desapareció tras la sentencia, el mundo fue destruido y su temperamento se apaciguó. Está escrito, y Elohim se acordó de Noah, Bereshí 8:1. Pues hasta ahora, cuando estaba destruyendo el mundo, Noah no fue recordado porque desapareció. Hemos aprendido un secreto, al Kadosh bendito sea, se revela y se oculta. Se revela cuando preside el tribunal inferior, que es el principio femenino llamado Rachel, que se yergue desde el pecho de Seirampin hacia abajo, y se oculta cuando se encuentra en el lugar de donde emanan todas las bendiciones.
que es el estado en el que Serampín se une con Lía. Lía se yergue desde el pecho de Serampín hacia arriba. Y de este apareamiento surgen todas las bendiciones. Por eso todos los asuntos del hombre que están ocultos a la vista son bendecidos desde arriba, mientras que todos los expuestos a la vista están bajo la influencia del Tribunal de Justicia, es decir, el principio femenino que se yergue desde el pecho de Serampín hacia abajo, porque este es el lugar que se revela, es decir, el mundo revelado. En otras palabras, Misajín, el Hasidín se revela en ella por la iluminación de Jotma. El llamado mal de ojo lo gobierna, lo que significa que todo juicio y clipot, cáscara, se aferran al lugar donde se revela la iluminación de Jotma, pero en el principio femenino, sobre el pecho, hay hasadín ocultos, por eso se le llama el mundo oculto. Ninguna clipa puede apoderarse de él. Por lo tanto, la bendición del mundo oculto recae sobre aquel cuyos asuntos están ocultos a la vista. Pero el juicio del mundo revelado recae sobre aquel cuyos asuntos están a la vista de todos. Así, Misajín, todo es conforme a los secretos supremos de lo alto. Así que hasta aquí llegamos, Misajín. Hasta aquí llegamos. Espéreme en el siguiente tema. Los secretos de los sacrificios. Si te gustó este material, por favor, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte este material con tus seres queridos. Lejitra o Misajín. Y espere la tercera parte, los secretos de los sacrificios. Legitrao. Hasta la próxima.